Yo digo, leyendo un poquitito lo que Pablo sigue mencionando en los versículos siguientes, versículo 16 nos da el imperativo de andar, no satisfacer las obras de la carne, los deseos de la carne. Y luego habla justamente que el deseo de la carne, ese deseo de yo, está en contra de Dios. Pablo es explícito. Muchas veces en los sermones, no sé si le ha pasado, pastor, cuando estamos predicando, queremos ser explícito. Ser explícito muchas veces es riesgoso, ¿no? Podemos, quizás alguna persona se puede sentir incómoda, precisamente, herir si no nos damos cuenta, o de repente quizás limitamos aquello que nosotros queremos que sea un poquito más amplio en el concepto, ¿no? Pero Pablo acá es explícito en lo que habla obras de la carne. Es decir, las obras de la carne son innumerables, pero Pablo acá es explícito. No anda con vuelta. No anda con vuelta. ¿Por qué será? Bueno, en primer lugar, él tenía autoridad para decirlo, era apóstol. En segundo lugar, él no estaba con ellos todo el tiempo. Y a veces tenía que hablar como cuando aquella madre que despide a su hijo y sabe que tiene que darle los consejos finales, porque después no lo va a ver. Puntual, puntillosa. Sí. Tiene que ir derecho y al grano. Al grano. Sí. Entonces, da directamente la lista. No es completa la lista, porque él dice y cosas semejantes. Es solamente una idea de lo que significa andar sin el Espíritu, ¿no? y dirigidos por nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Que eso es rapidísimo si nosotros dejamos llegar sin el Espíritu. Eso es fácil. Es decir, ir en bajada es muy fácil. Es muy fácil. Así es nomás la cosa. Sí. Yo lo tengo por experiencia propia, tú seguramente también. Somos así. Y la Biblia nos dice, el caso de Abraham, el padre de la fe, cómo caía rápidamente a veces, ¿no? No alimentarnos, no fortalecer el espíritu es... De ahí es la importancia... El otro sale solo. Sí. La importancia de la oración diaria. Pedir fortaleza porque somos muy débiles. Pero entonces Pablo presenta, primero por un lado, la lista de las obras de la carne, siendo explícito. Muchachos, dice versículo 19, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Dice, si no la entendían clara, ahora se los digo. Esto es alimentar el deseo que nos aleja de Dios. Pero lo bonito que él contrarresta o compara, y termina el versículo 21, si ustedes me acompañan allí, 5:21 de Gálatas, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Plantea allí, bien claro, bien puntual, si estás alimentando la carne, muchacho, no vas al cielo. Y entonces aparece la otra parte, la lista de contrapartida, ¿no? Y entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y si podríamos decir que todo lo negativo que está aquí está complementado en todo lo otro positivo, o no es una lista tan así, digamos, equilibrada en que si puse esto negativo, puse el otro positivo. ¿Podemos? No, es sencillamente son dos poderes que nos gobiernan y a quienes nosotros decidimos seguir. No es algo que está continuamente en nosotros, sino que sencillamente, por nosotros estamos solo para el mal, ¿no? Sí, de vez en cuando tenemos por naturaleza algunas cosas buenas que tenemos por herencia, pero generalmente es para mal. Ahora, el fruto del Espíritu, cuando menciona él, llama la atención porque lo presenta en singular, ¿no? En realidad, Elena de White dice que Gálatas debe ser presentado con Santiago. Con Santiago, sí. Y en Santiago nos habla de lo que es la ley. Sí. Y hace presente una división. En capítulo 2, versículo 8, habla sobre la ley del amor. Y después habla de aquellos que no quieren seguir a Dios y dicen, pero si hacen esto, ahora está la ley de las prohibiciones, de los 10 mandamientos. Y cuando nosotros estamos con el Espíritu, hay amor. Por eso es que nosotros podríamos decir, si al comparar esto con Santiago, él está diciendo, el fruto del Espíritu es amor, 2 puntos.
qué lindo. Y dice lo que significa amor. Amor, principio y todos los atributos de ese principio. Exactamente. El principio fue el principio, la hermana Juez dice que esa es la ley eterna, el principio que después se le agregaron las prohibiciones debido a la influencia del pecado. Ajá. Qué lindo lo que el autor presenta en cuanto a las dos listas, ¿no? Por un lado, él presenta allí, dice, la carne demanda, pero el espíritu produce. Me encantó como también lo divide, ¿no? Sí. Es decir, aquí vemos la carne continuamente demandando, exigiendo. Yo digo, no por algo cuando vivimos en la carne, como estamos fortaleciendo la carne, vemos las cosas de Dios como prohibiciones. Pero sin embargo, cuando nosotros vivimos alimentando el espíritu, vemos que la ley sale sola. Está en nosotros. Está en nosotros. Es la ley del amor. Qué lindo, qué lindo. ¿No? Y uno, ¿cuántas veces yo me he maravillado? Pero ¿cómo cambia cuando uno está en Jesús la manera de pensar? Es algo maravilloso, ¿no? Sí. No sé si le ha pasado, pero creo que todos. Todos, sí. Como dije, es decir, cuando uno retrocede. También, ahí. Después nos damos cuenta tarde después, ¿no? Sí, no, pero digo, cuando uno retrocede en mirar la vida pasada, quizás en nuestros alejamientos o en nuestras errores o caídas, pero sin embargo como Dios fue haciendo un cambio. Yo digo, es como el matrimonio, ¿no? Es decir, cuántas cosas nuestras esposas modificaron, nosotros como esposos modificamos, y cómo uno se va uniendo y uno va, ¿cierto?, compatibilizando y cada vez haciendo más fuerte esa unidad. Y cuántas cosas, y bueno, le decimos muchas veces a nuestra esposa, ¿cuánto me cambiaste? ¿No? Es decir, pero uno siempre en la base, en el elemento clave, en el principio clave que es el amor. Y uno no tiene, no es un reproche, sino es un gozo, es un disfrute, el saber que esos cambios se generaron para bien, se generaron como producto de esa relación linda, amorosa que uno lleva, y uno se goza en esa unidad, en esa transformación. Digo, aquí el apóstol presenta eso, ¿no? Y qué bueno que podamos entender esa relación con Dios, ¿no? Es el camino de la libertad. El camino de la libertad. Uno se siente libre en Cristo, libre de todos esos problemas de la naturaleza que nos agobia, ¿no? Y que a veces, como Pablo decía, el miserable hombre de mí, ¿no? Sí. A veces nos ponemos nerviosos contra nosotros mismos, sí. ¿No? Bueno, me gusta, pastor, el otro tema que toca él presenta allí en la parte final del martes. Presenta ahí la diferencia entre la obra de la carne, la lista de la obra de la carne y los frutos del Espíritu. Presenta justamente la diferencia que usted mencionó de plural y singular, y que una demanda, que la otra produce. Pero en el último párrafo dice, en este contexto, algunas personas pretenden que lo que crean acerca de Dios no tiene importancia mientras sean sinceras. Y es algo que un poco que la generalidad, ¿cierto?, de la gente dice, yo creo en Dios, no hago nada malo, y con eso yo creo que es suficiente. Es una frase muy... En realidad no son sinceros, porque adrede tratan de no aprender lo que saben que tienen que aprender o retener, sí, para poder decir, bueno, soy libre. Se quieren autojustificar. Sí, es una autojustificación. De su libertinaje, podríamos decir una cosa así. Sí. Ahora, por eso qué importante, digo, que el pecado debe ser señalado. Y Pablo lo señala. Qué difícil en la sociedad que vivimos hoy, cuando muchas veces hay, como yo diría, fuertes oleadas de tendencias negativas que avasallan la iglesia y quieren implantarse dentro de la iglesia. Yo estoy pensando en algunas cosas que hoy como cultura nos están digamos, y caracterizando en esta cultura tibia, laodicense, donde el posmodernismo ha afectado tanto que la subjetividad hoy es la que quiere implantarse dentro hasta de la iglesia, ¿no? Entonces, qué importante, digo, ser puntual. Es decir, esto está y esto no va. Esto debe permanecer y esto no. Y creo que más que nunca, es decir, llamar al pecado como es. Claro, de presentarlo con amor, tratando de que sepan que estamos diciéndolo con amor, ¿no? Y de esa manera podemos decirlo más claramente. Como Pablo, aunque otros no lo vean como pecado,
ir a la Biblia y decir, esto es pecado. ¿Sí? Pero cuando lo presentamos y mostramos que lo queremos decir con amor, Sí, podemos hablar más directamente, Sí, sin sí, que sí, se ofendan tanto, Sí, ¿no? sí, sí. Aunque siempre es así, ¿no? Sí, 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 Siempre sí. hay cierta ofensa. O sea. Y bueno, como dice la obra del Atalaya, ¿no? Si se arrepiente, has ganado un alma. Ujú. Si no se arrepiente, tranquilo, la obra fue hecha. Pero por supuesto, siempre con el dolor y el deseo y el amor de que la persona cambie, modifique, ¿no? Bueno, qué lindo entonces en este sentido, que podamos entender, las obras de la carne es allí, Pablo es explícito en la lista. Y entonces ahora vamos a justamente a centrarnos en lo otro, en los frutos del Espíritu.